Me llamo Andrea Real y bueno, soy del proyecto Aporta de Ciudad Meridiana. Libertad de horarios y también el hecho de poder, o sea, ir cuando puedes y poder quedar también cuando puedes. Y bueno, recientemente me cambiaron de ir de Picaporta a secretaria, o sea, de pasar todas las entrevistas a Excel, o sea, de picar a pasar entrevistas a Excel, o sea, que bien. Pues la verdad es que muchos vecinos no los conoces y eso como que, lo que a mí me ha ayudado es a conocer a los vecinos que tengo alrededor y en el edificio de enfrente y no sé, a saber los problemas que pueden tener y a decir, vale, soy vecina tuya y lo entiendo. En algunos casos sí y en otros, bueno, los que no se dejaban hacer la entrevista, obviamente a alguno no podías decir bien o mal porque a lo mejor la mayoría eran porque lo sabían, algunos eran porque no podían en ese momento o cosas así, pero la gran mayoría de que se le han hecho la entrevista han dicho que están contentos y que no sabían de esa información y les ha servido. De una madre con 3 niños, bueno, una niña y 2 niños, que iba a llegar más familia de su país y que eran 7 personas en una casa y iban a ser 8, o sea, iban a ser más personas y solo trabajaban 2 de esas personas y claro, era mantener una casa, mantener una familia y suerte que en la casa tenían facilidades, pero si no se veían muy mal para mantener todo, pero bien. Les ayudó bastante el hecho de conocer cómo pueden ahorrar en las facturas y yo creo que sí que se les ha ayudado.